¿Tú crees que los monitores también deben tener nociones, estar formados en prevención, en nutrición, en biomecánica, por lo menos tener nociones sobre estos temas? A ver, yo creo en la multidisciplina total. ¿Qué importancia tienen otros factores como la alimentación, el descanso, etcétera, en la salud de nuestro cerebro? Pues como te puedes imaginar, una importancia grande. Yo diría que hasta a veces determinante. O sea, al final el secreto de un buen jugador son muchas facetas, ¿no? Y yo como entrenador de tenis, digamos, por lo menos yo intento estar al día de la mayoría de cosas que pueda controlar, ¿no? Al final, ni soy un experto en preparación física, ni soy experto en fisioterapia, ni en nutrición, pero sé un poco de todo ello, ¿no? Entonces, para mí, cuanto más sepas de más cosas que puedan ayudar al jugador, mucho mejor, ¿no? Y ya no te hablo en un periodo de formación. En ese aspecto creo que el formador también tiene que dar ejemplo y no solo decir y hablar, sino aplicar un poco todos esos conocimientos que vas teniendo a lo largo de la vida a través de las experiencias o estudiando o formándote, pues ponerlos en práctica, y creo que es algo importantísimo, y es hacia donde va ya no solo el tenis, yo te diría que el mundo en general va de cada vez más a ese profesional multidisciplinar en el que tiene un poco conocimiento de todo. El cerebro es el único órgano de nuestro organismo que, si lo tratamos bien, no envejece con la edad, mejora con la edad. Todos tenemos referencia de ciertas personas de avanzada edad, 80, 90 años, que tienen una lucidez espectacular, y estamos hablando de salud cerebral. Creo que debemos tratar nuestro cuerpo y nuestra mente como un todo. Por lo tanto, alimentación, cuidarnos de la alimentación. Hoy día tenemos posibilidades de conocer qué alimentos son saludables, qué no son saludables. Al final es un trabajo de toma de conciencia. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para los míos? Y bueno, tomarnos la molestia de pues, no sé, evitar alimentos precocinados, altos en azúcares. Bien, miremos las etiquetas, trabajemos. ¿Por qué? Porque es determinante cómo nos alimentemos para saber qué le estamos dando al cuerpo. Pero es igual de determinante los hábitos de sueño, por ejemplo, cuánto dormimos, el uso, cuidado, de pantallas, ya no solo en niños, en mayores, según a qué horas y en qué cantidades. Bien, eso está creando un impacto en nuestro cerebro, es así. Fíjate, no quiero dejar pasar los trabajos que se están haciendo de investigación sobre la microbiota bacteriana, cómo influye nuestra flora bacteriana en nuestra salud, no solo en nuestra salud intestinal, sino en nuestra salud mental, como por ejemplo es responsable de cerca del 80% de la serotonina que utilizamos nosotros es la flora bacteriana, y cómo se está trabajando en procesos de problemas, bien, discapacidades mentales por unas alteraciones en la flora intestinal. Deporte, que te voy a contar, si queremos mejorar precisamente esto que estamos hablando, ¿no? Estos procesos de aprendizaje, tenemos que darle al cerebro gasolina, que es nuestra glucosa, pero también la capacidad de producir ciertos neurotransmisores, y hablamos del BDNF, por ejemplo, o de ciertas sustancias, óxido nítrico, que mejoren la oxigenación, la llegada de alimentos, la retirada de tóxicos, la conexión de nuestras neuronas. Es decir, es fundamental hacer un trabajo global y un trabajo holístico desde esos pilares: la salud física y la salud mental, alimentación, sueño, relaciones sociales, gestión emocional, actividad física. Es preocuparnos por nosotros y por nuestra salud. Fijas en la longevidad de los jugadores actuales, ya no te hablo de los tres grandes, del Big Three que le llaman, sino en general. La edad media del top 10 o del top 100 es mucho más elevada de cada vez, ¿no? Te hablo de hace 15 años ahora, donde se supone que el cambio no es tan grande en cuanto a años. Sí que es verdad que la edad media es muy alta, es mucho más alta de la que había, ¿no? Antes, jugadores de 29 o 30 años estaban prácticamente destrozados, no se podían mover, ¿no? Y hoy en día es que muchos jugadores con 32 están jugando su mejor tenis. Entonces, ¿qué razón hay para ello? Pues sin ninguna duda, para mí nutrición y la prevención son fundamentales, ¿no? Entonces, para mí
la nutrición, pero sobre todo la prevención, ha tenido un efecto máximo en la longevidad de estos jugadores. ¿Tú crees que es importante el multideporte? Es decir, que aparte del tenis también practiquen otros deportes como el fútbol, como el baloncesto, en fin, para mejorar su psicomotricidad, todos estos temas. Yo creo que sí. Yo creo que cuanto más, volvemos a hablar antes al profesional multidisciplinar, ¿no? Yo creo que de pequeño también, cuantas más cosas puedas hacer, son habilidades totalmente distintas, ¿no? Las que tú necesitas para jugar a fútbol, a básquet o a vóley y luego tenis, además de una cosa importante, ¿no? El tenis, como has dicho, es un deporte individual y la mayoría de los que juegan los niños es un deporte de equipo, ¿no? Entonces yo creo que combinar eso es fantástico, ¿no? Tal como te digo, esto es importante ir probando otros deportes porque creo que te desarrolla muchísimo como en esas edades tan tempranas que son necesarias. Totalmente. Y bueno, lo que comentábamos antes de la prevención y tal, se ve que a nivel de escuela, tú que también trabajas en una escuela, no sé si has notado, ¿no? El tema de la pirámide invertida, ¿no? Es como que la escuela base, pues bueno, es como que sostiene un poco más, es como la base de la pirámide es donde más gente hay, la base, y luego después es como que hay gente que o bien por lesiones o bien porque se desmotivan o lo que sea, porque ven que su nivel a lo mejor no llega al que ellos esperaban, y al final en la competición hay mucha menos gente, ¿no? que en la base. Entonces, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo crees que esto se podría, digamos, equilibrar un poco más? Que en lugar de ser una pirámide, que fuera un poquito más, ¿no? como un rectángulo más, ¿no? A ver, la verdad que no tiene fácil solución, yo creo, ¿no? Yo creo que esta pirámide está en cualquier deporte, me imagino que es un poco así, ¿no? Yo creo que el hacer deporte base a profesional hay una serie de escalones, digamos, muy difíciles de subir. Entonces, y sobre todo en el tenis yo creo que es uno de los peores deportes o deportes más frustrantes a la hora de ir aprendiendo, lamentablemente, ¿no? Y es un deporte muy difícil donde para llegar a divertirte pueden pasar años en el que tú tengas control de la bola, tirar más o menos donde quieres sin fallar, etcétera. Puede pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que es normal que mucha gente se sienta un poco frustrada o decepcionada cuando ve que no va mejorando, ¿no? Entonces de cada vez van al escalón siguiente, de cada vez se van cayendo, ¿no? del escalón anterior. Entonces creo que es algo que sucede lamentablemente en muchos deportes. Luego se acerca también momentos donde el chaval empieza a descubrir otras cosas, donde tiene que ser muy fuerte mentalmente para seguir dedicando sus horas a hacer ejercicio, sus horas al tenis en este caso, ¿no? Cuando el chaval cumple 14, 15 años, pues, como te digo, o es muy bueno o tiene mucha dedicación, o si no, pues empieza a disfrutar la vida de otra manera, ¿no? Y esos placeres y esas diversiones que son mucho más fáciles de obtener que el sacrificio del día a día en el tenis. Entonces, es difícil cambiar eso. Todos hemos tenido 14, 15 años, ¿no? Y yo incluso con la carrera que he tenido sí que ha habido ciertos momentos de duda a esas edades, de decir, ¿qué hago? Me la juego, al final es una lotería, ser buen tenista es una lotería, ¿no? Entonces, hay que entender eso. ¿Cuál es la solución? No la sé. La verdad que no te puedo decir cuál sería esa solución. Incentivar de alguna manera. Bueno, yo creo que quizás no todo tiene que ser la cúspide de la pirámide del ser profesional, ¿no? Hay muchas más salidas, ¿no? Sobre todo ahora, por ejemplo, está muy de moda irse a Estados Unidos, ¿no? A hacer la universidad. Ojalá tuviéramos un plan universitario en España donde el jugador que por lo que sea no puede llegar a ser profesional, por lo menos tiene una salida para seguir haciendo su deporte casi cada día, seguir compitiendo a otros niveles y que a lo mejor luego pues puede llegar a ser profesional, pero mientras tanto va, sin dejar de jugar a tenis, va sacándose unos estudios, ¿no? En ese aspecto creo que eso ayudaría muchísimo en España, ¿no? Y creo que es algo que solo Estados Unidos tiene ahora mismo, ¿no? Entonces creo que eso quizás ayudaría, ¿no? Por lo demás, no se me ocurren muchas ideas. Igual esto, más especialistas como vosotros que tenéis más contacto con la base, tenéis más conocimiento, a lo mejor sois voces más autorizadas para opinar sobre esto. Una de las claves
es, bueno, pues plantear este multideporte en las primeras etapas, ¿no? Utilizar implementos pero menos, quizá, centrar más a lo mejor niños pequeños en los aspectos afectivos, sociales afectivos, ¿no? El trabajo cooperativo, la empatía, los valores, bueno, diversión en definitiva, ¿no? Y lo que has dicho pues también es verdad, es decir, que haya otras alternativas en cuanto a, pues como el tema de Estados Unidos, incluso, bueno, hay una fundación que se llama Bipro, que está arrancando aquí en España, que ha sido fundada por una extenista que se llama Ana Salas, no sé si la conoces. Y bueno, pues está arrancando ahora y bueno, pues la verdad es que va un poco encaminada a eso, ¿no? Pero bueno, es verdad que es complicado, ¿no? Por lo tanto, actividad física diaria moderada, 25, 30, 40 minutos. Sí, básicamente Evolution lo que aprendimos a través de trabajar con tanta gente, ¿no? Con distintas habilidades, llegamos a la conclusión que cuando habían integrado bien las habilidades motrices básicas, aquello que requería desde su cerebro pues desarrollarse bien en el tenis ya lo tenía, ¿no? Lo que no era consciente, no lo veía, ¿no? Cuando abrimos una cinta métrica estaríamos haciendo un revés, ¿no? Bueno, esto luego hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrarlo y esto es lo que intentaba hacer Evolution. Por ejemplo, lo que le dirían en el ascensor es que, bueno, que ya sabe jugar a tenis, ¿no? Lo que no es consciente, ¿no? Otra cosa es el concepto del tenis lo sabe, otra cosa va a ser todos aspectos como la coordinación, eso tendrá que trabajarlo, ¿no? Pero hay más información de la que estamos, bueno, de la que somos conscientes, ¿no? Sería como ese ejemplo de ese adolescente que conoce o persona ya, como somos muchos separados, ¿no? Conocemos a una persona nueva y damos siempre nuestra mejor versión. Eso nos demuestra que sabemos comportarnos bien. Lo que pasa es que algo pasa cuando cogemos confianza, que esa mejor versión nuestra la vamos perdiendo, ¿no? Y sale el yo interior que nos cuesta tanto trabajar. Bien. Tomarnos también ciertos espacios de descanso en nuestras rutinas para poder trabajar el foco, para poder orientar la energía en lo que estamos haciendo sin crear distracciones. Hablamos también, por ejemplo, de la alimentación, como hemos estado reseñando, una alimentación saludable. Hablamos de la sociabilización, las emociones sociales son determinantes. Se ha visto también que las personas que viven en soledad no elegida mueren como 10 años, tienen una esperanza de vida 10 años menor que el resto de las personas. Es importantísimo sociabilizar, es importantísimo gestionar esas emociones y la calidad de nuestro sueño y de nuestro descanso. Dormir suficientes horas, 7, 8 horas, bien, depende un poco también de las personas, y dormir con calidad. Al final, cuando dormimos, lo que hacemos realmente, un poco didácticamente, es colocar como en cajitas el conocimiento que hemos tenido. Si no, se queda todo disperso en mi cerebro y como una habitación que está mal colocada, lo barro y lo quito. Y entonces todo eso que he aprendido no lo he interiorizado. La capacidad de aprender es codificar lo que me están diciendo, memorizarlo, pero luego también poder rescatarlo. Entonces, eso hila también como lo que estamos hablando de la salud cerebral y cómo ser capaces de, bueno, pues interiorizar todo esto que estamos viendo. Para ir por áreas, lo primero que nos tendríamos que preguntar, ¿no? Hoy en día mucha gente está dándose cuenta que a lo mejor lo más importante no es que mi hijo juegue muy bien a tenis, ¿no? Hoy en día no tiene mucha importancia esto estando en casa y con el problema que tenemos. Con lo cual es más importante cómo está gestionando, ¿no? este cambio de paradigma en su vida y en las vidas familiares que no sabemos cómo van a venir, ¿no? Entonces, podríamos decir que a lo mejor saliendo de esta crisis vamos a tener que hacer el deporte que nos sirva para el desarrollo personal, ¿no? Del individuo. Si hacemos un titular y decimos el desarrollo personal mediante el deporte, en esta frase, si ya somos conscientes de lo que decimos, estamos que hay una importancia en una dicotomía, ¿no? ¿Qué es más importante, el deporte o la persona, ¿no? En nuestro caso, yo al menos en mi caso, la persona, ¿no? Hay una metáfora que a mí me gusta, que es, hemos dado mucha importancia cuando subimos a un coche en el punto final, ¿no? En el deporte dijéramos, si es un viaje, pues lo alto que llegas de ese viaje, ¿no? Y nos olvidamos que en ese coche pasan muchas vivencias y en ese camino hay muchas cosas para nutrirse, ¿no? Si lo que escogemos es el individuo, lo importante es lo que pasa ahí dentro, ¿no? Cada día, cada kilómetro que haces o cada metro que te desplazas, ¿no?
Entonces, si hemos escogido ese parámetro de la importancia en el individuo, vamos a entender que el desarrollo global va a ser un equilibrio entre distintas áreas, ¿no? La motriz, como no, porque estamos hechos para movernos y adaptarnos a un entorno, la cognitiva, y que es cómo generamos los razonamientos, cómo genero el pensamiento, cómo puedo hacer una sociedad mucho más creativa, cómo gestiono la memoria, ¿no? y para que la tenga de una manera fácil para recuperar, ¿no? Y luego encontraríamos la afectiva social, ¿no? Que es esa relación con, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? que estamos aquí porque hace muchos millones de años el hombre aprendió a cooperar en grupo, ¿no? Y esto lo hemos perdido un poquito, ¿no? Ahora mientras me salve yo no me preocupa que haga el otro, ¿no? Si entramos en el desarrollo personal, primero los que tenemos que dar ejemplo y si trabajamos en base somos nosotros, eso es lo primero, ¿no? Es entender que cuando entramos en una pista vamos a tener todo una amalgama de chavales, ¿no? Y no debemos juzgarlos, solo aceptarlos, ¿no? Y que todo es válido que esté en este mundo, ¿no? Desde ese punto de vista esto es muy bonito de decir, pero es sumamente laborioso, ¿no? Tienes de entenderlo perfectamente, ¿no? Había una charla una vez, alguien decía, ¿no? Una señora se acercó, era de economía, pero a nivel social le decía al orador de que le había encantado mucho y que vaya, perdón por la expresión, mierda del mundo estábamos dejando para nuestros hijos, ¿no? Y el hombre le dijo, mire, me importa el mundo que dejó para mis hijos, lo que verdaderamente me importa es los hijos que dejó al mundo, ¿no? Esa es la primera de las cosas premisas que creo que el principal, y esto lo estamos haciendo bien, es el desarrollo motriz, ¿no? Creo que empezando con pero que le tenemos que dar más importancia, ¿no? Sí, eso es inherente que lo tenemos que tener. Yo creo que tenemos que diseñar entornos muy, muy creativos, muy divertidos para que se pueda dar ese condicionante, ¿no? El disfrutar, ¿no? Pero si queremos que aprenda, ¿no? Y que le sirva algo más, yo creo que el valor más importante es la actitud. La actitud, evidentemente que yo no puedo entender que mis hijos, por ejemplo, la mayor le gusta la hípica, doma, y el mediano y el pequeño les gusta el básquet. Lo han decidido ellos, esto quiere decir que ya disfrutan, ¿no? En principio deben disfrutar, ¿no? Hemos de estar muy, muy bien seguros que el tenis tiene un hándicap en esto. Yo dudo que haya niños de 3 años que vean tenis por la tele y digan, ostras, yo quiero hacer esto, papá, me encanta el tenis. No, hay algunos, pero no la gran mayoría, ¿no? Entonces es un deporte que luego cuesta, cuando entras ahí es frustrante al principio, porque si hay que darle con una raqueta a una pelota, hay mucha gente que no lo consigue, ¿no? Ahí entramos nosotros, en diseñar algo que sea más divertido, ¿no? Porque si no, un parque sin nada que hacer, van a disfrutar muy pocos, ¿no? Luego hemos de enseñar que el disfrute está dentro de uno mismo, ¿no? Hay gente que sin nada en un parque disfruta como un loco, y hay gente que le puedes poner todo lo que quieras y que no. Ese equilibrio animal, ¿no? Lo que menos me importa, entonces yo lo que le pido a un entrenador es esa actitud, ¿no? Esa actitud, yo creo que aún la llevo como el primer día, y el día que no la tenga, pues lo dejaré, porque quiere decir que no me llena lo que hago, ¿no? Si no disfruto con lo que hago, mi actitud no va a ser buena. Un abrazo muy fuerte a todos y a cuidarse, sobre todo. La salud por delante de todo. Pues lo dicho, un abrazo a todos y mucho ánimo y mucha fuerza en esta situación que estamos pasando. Un abrazo, chao. Venga, un abrazo. Chao. Un abrazo. Venga, abrazos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ti.